15 de septiembre de 2006. Dos aeronaves se encuentran en el espacio aéreo sobre Francia, enfrentando una situación crítica. Esta es la historia jamás contada del vuelo 6074 de EasyJet. 15 de septiembre de 2006. 138 pasajeros y 6 tripulantes subieron a bordo de un Airbus A319 de EasyJet en el aeropuerto de Alicante, España. La aeronave tenía como destino Bristol en el Reino Unido, con un vuelo programado de 2 horas y media de duración. Muchos de los pasajeros eran turistas británicos que regresaban a casa después de disfrutar del sol español durante unos días, dado que la temporada de viajes de verano estaba llegando a su fin en Europa. Recientemente habían adquirido algunos aviones nuevos de Airbus, entre ellos este modelo A319. Estos aviones de última generación reemplazarían gradualmente a los menos eficientes en combustible Boeing 737, que anteriormente constituían la totalidad de la flota. Fue un momento emocionante tanto para la aerolínea como para sus pilotos. Pero en medio de toda esta sofisticación tecnológica, acechaba un peligro oculto. El avión utilizado para este vuelo era completamente nuevo, al igual que los pilotos en cabina. El capitán, de 42 años de edad, había acumulado casi 9.000 horas de vuelo. La mayoría de ellas fueron en el Boeing 737 y solo apenas 400 horas en el Airbus. El primer oficial, de 34 años de edad, era menos experimentado en vuelo que el capitán, con un total de unas 3.200 horas de experiencia, de las cuales 560 eran en el Airbus. Nada les hacía sospechar que en breves momentos se enfrentarían a una emergencia impactante. Justo antes de abordar el avión en Alicante, los pilotos se habían comunicado con la tripulación que previamente había operado el vuelo desde Londres. Durante la conversación, se les informó sobre un problema con uno de los generadores eléctricos del avión, el cual era alimentado por el motor izquierdo y proporcionaba electricidad a varios sistemas a bordo. Sin embargo, este problema no se consideró lo suficientemente grave para abortar el vuelo, ya que además del generador eléctrico alimentado por el motor izquierdo, el avión contaba con otro generador eléctrico, alimentado por el motor derecho. También tenía la capacidad de obtener energía de la unidad de potencia auxiliar, APU, que es un pequeño motor ubicado en la cola de la aeronave. Como medida de precaución, los pilotos de este vuelo decidieron mantener en funcionamiento la unidad de potencia auxiliar, APU, durante todo el viaje. Esto se hizo con el objetivo de proporcionar una capa adicional de protección y asegurar el suministro eléctrico necesario. Todo estaba preparado para el vuelo hacia Bristol. Los pasajeros habían embarcado, el equipaje estaba cargado en la bodega, y la aeronave había repostado unos 8.000 kilos de combustible para el viaje. En ese momento, las azafatas cerraron las puertas y el vuelo 6074 dio marcha atrás para dirigirse a la pista de despegue. Los pasajeros desconocían que su avión albergaba un potencial problema. Aunque los pilotos sabían de la existencia del problema, no eran conscientes de su verdadero alcance. A las 10:26 de la mañana, hora local, el capitán alineó el avión con la pista 28 y configuró los motores para el despegue. Durante la fase de despegue, la aeronave operó sin problemas. El capitán dirigió el avión hacia el norte y continuó ascendiendo hasta alcanzar los 32.000 pies de altitud. Todo apuntaba a que este iba a ser un vuelo normal. La aeronave avanzaba, y las azafatas pasaron por la cabina para ofrecer el servicio de comidas y bebidas, mientras los pilotos monitorizaban los sistemas de la aeronave. Todo transcurría con normalidad hasta aproximadamente hora y media después del despegue, cuando la aeronave sobrevolaba la campiña francesa. Sin previo aviso, los pilotos percibieron un fuerte sonido metálico, y de repente, todos los instrumentos del capitán se apagaron, desapareciendo repentinamente toda información de sus pantallas. La alarma principal de advertencia sonó cuando el piloto automático se desconectó. Inmediatamente, el capitán cedió el control al primer oficial, cuyos instrumentos seguían funcionando correctamente. El primer oficial estaba pilotando la aeronave de forma manual, prescindiendo de los ordenadores, que normalmente mantienen la seguridad de la aeronave. La completa atención del primer oficial estaba centrada en pilotar la aeronave, a una altitud de 10 kilómetros sobre el terreno. Mientras el capitán se apresuraba en entender lo que estaba ocurriendo,
asumió que la unidad de potencia auxiliar, APU, que había estado operando desde el inicio del vuelo, se había apagado, o que su generador había fallado. Independientemente de lo que estuviera sucediendo, las consecuencias serían graves, y los pilotos apenas comenzaban a comprender la magnitud del problema al que se enfrentaban. Mientras el primer oficial pilotaba la aeronave, el capitán inspeccionaba la cabina, intentando evaluar los daños. Había perdido las pantallas principales, y el piloto automático había desconectado otros sistemas que podrían comprometer la seguridad del vuelo. El panel de radio se había apagado completamente, ninguna de sus luces estaba encendida, y no se mostraban frecuencias en la pantalla. Esto era muy preocupante. Sin señal de radio, ¿cómo podrían los pilotos informar al control de tráfico aéreo sobre la situación en la que se encontraba el vuelo 6074? El capitán, aislado del mundo exterior, revisó la lista de comprobación que mostraba la ECAM, una de las pocas pantallas que aún funcionaban en la cabina de mandos. El término ECAM se refiere al monitor electrónico centralizado de aeronaves, un recurso sumamente útil para los pilotos. Este sistema les permite supervisar todos los aspectos operativos del avión, que figuran listados en su pantalla. Se trataba de una acción que, si todo iba bien, restablecería por completo la energía en la aeronave. En ese caso, todos los problemas en cabina desaparecerían y el vuelo podría continuar de forma normal. Para realizar este paso, el capitán necesitaba cambiar la fuente de alimentación a la posición alternativa. Esto haría que la aeronave obtuviera electricidad de otra fuente. Pero antes de poder realizar el cambio, se presentó un problema. Justo antes de este punto en la lista, había un apartado que indicaba que la luz de aviso en el botón correspondiente debería estar encendida. Sin embargo, por alguna razón, la luz estaba apagada. El capitán estaba confundido, ya que había varias razones por las cuales la luz podía estar apagada. Podría deberse a que el ordenador no detectaba la existencia de un fallo, por lo que la luz no se encendía. Alternativamente, podría ser que la luz estuviera defectuosa. También podría indicar que, en realidad, no hubo ningún fallo. No obstante, esto resultaba claramente contradictorio por el fallo general de los sistemas de la aeronave. En ese momento el capitán se dio cuenta de que podría ser que la luz de aviso, al igual que la mayoría de las luces en el panel superior, no tenía suministro de energía. El capitán se enfrentó a una decisión difícil. Tenía que decidir si pulsar el botón sin tener la certeza de si realmente había un problema. Era prudente. Finalmente, ya que no tenía muchas opciones, decidió pulsar el botón y esperó. Desafortunadamente, no ocurrió nada. El botón estaba supuestamente encendido, pero la energía no se restableció en la aeronave. Por si no fuera suficiente, la confusión del piloto se vio agravada por el diseño peculiar de este tipo de botón, que se encuentra frecuentemente en muchos aviones modernos. Cuando se presiona el botón, no se queda introducido dentro, simplemente hace clic y vuelve a su posición original. La única señal de que el botón se encuentra presionado es la luz del propio botón. Esto normalmente es sencillo en casos normales, pero en situaciones como esta, donde no hay energía, la situación se complica. Debido a su diseño, se hacía difícil determinar la posición de cualquiera de estos interruptores. Los pilotos ahora estaban volando a ciegas, y sin señales de que la energía se fuera a restablecer en la aeronave. El capitán necesitaba informar al control de tráfico aéreo, pero a pesar de que las luces en el panel de radio estaban apagadas, consideró que podría ser simplemente que las luces estaban apagadas, pero que la radio seguía operativa. El capitán intentó transmitir un mensaje al control de tráfico aéreo utilizando la radio principal, VHF-1. Sin embargo, no recibió respuesta. Después intentó usar la segunda radio, VHF-2, y una vez más no obtuvo ninguna respuesta. Esta situación no fue nada alentadora. El primer oficial siguió pilotando la aeronave manualmente, mientras el capitán cambiaba a la frecuencia de emergencia internacional y declaraba un Mayday. El capitán probó esta frecuencia en ambos dispositivos de radio, pero tampoco recibieron respuesta. En ese momento, el primer oficial repitió la operación en sus dispositivos de radio, pero el resultado fue el mismo. Tampoco hubo respuesta. Los pilotos se encontraban aislados a varias millas de altitud sobre territorio francés,
completamente desconectados del mundo exterior. En la cabina trasera, tanto los pasajeros como los asistentes de vuelo desconocían completamente la emergencia que se desarrollaba en la cabina de mandos. Los motores continuaban funcionando, y el primer oficial pilotaba la aeronave con la suficiente suavidad para evitar cualquier turbulencia. A pesar de esto, algunos pasajeros podrían haber notado una pequeña incidencia en el lado izquierdo del avión. La señal de prohibido fumar y abróchense los cinturones se habían apagado, al igual que las luces de lectura en este lado. Al ser aún de día, es poco probable que algún pasajero las estuviera utilizando y que no se hubieran percatado de esto. Esto era una clara señal de que en el avión había un problema grave con el suministro eléctrico. Los pilotos aún estaban intentando identificar el problema, pero esto no implicaba que fueran los únicos conscientes de que había algo extraño en este vuelo. A 10 kilómetros debajo del avión, en un centro de control de tráfico aéreo de la zona, un controlador aéreo que monitoreaba el vuelo 6074 estaba muy preocupado, ya que la aeronave había desaparecido repentinamente del radar. El controlador intentó comunicarse inmediatamente con los pilotos por radio, pero no obtuvo respuesta. La situación se volvió extremadamente preocupante. El vuelo había desaparecido del radar y al intentar comunicarse con los pilotos por radio no hubo respuesta, solo un inquietante silencio. El controlador se temía lo peor. Desesperado, el controlador preguntó a otro avión de EasyJet en su espacio aéreo si podían intentar comunicarse con sus compañeros a través de la frecuencia de la compañía. Sin embargo, la tripulación de ese vuelo tampoco pudo establecer contacto con el vuelo 6074. La situación era desesperante. Un avión de pasajeros había desaparecido del radar. Algo terrible podría haberles sucedido. Pero por si la situación no fuera lo suficiente preocupante, esto lo agravaba aún más. Cuando el controlador vio por última vez el vuelo 6074 de EasyJet en el radar, se dirigía hacia el noroeste a una altitud de 32.000 pies. Al mismo tiempo, por el norte, un avión de American Airlines se desplazaba de este a oeste, también a una altitud de 32.000 pies, y estaba a punto de cruzarse con el avión de EasyJet, que había desaparecido. Si el avión de EasyJet todavía estaba en el aire, ambos aviones estaban ahora a menos de 1 minuto de distancia de la colisión. El controlador rápidamente se puso en contacto con el vuelo de American Airlines y preguntó a los pilotos si podían localizar el avión de EasyJet en la pantalla de tráfico TCAST, Sistema Anticolisión de Aeronaves. El TCAST es un sistema que los pilotos utilizan como última medida de protección contra colisiones aéreas. Si el sistema detecta que una colisión es inminente, emite alertas sonoras indicando tráfico y proporciona las instrucciones para evitarlo, ascendiendo o descendiendo. Pero había un inconveniente. Para que el TCAST funcione, ambos aviones involucrados deben tenerlo activado. Debido al fallo eléctrico del vuelo de EasyJet, el sistema se encontraba apagado al no tener energía. La tripulación del vuelo 63 de American Airlines revisó sus pantallas en búsqueda de la aeronave de EasyJet, pero no había ni rastro de ella. Si estos dos aviones chocaban, el desastre sería uno de los más grandes de la historia, con una cantidad de víctimas enorme. El controlador se encontró ante un gran dilema. ¿Debía hacer al avión de American Airlines que cambiara su altitud? ¿O era mejor mantenerlo en su posición actual? Todo dependía de las acciones del vuelo de EasyJet. El controlador trataba de manejar la situación, pero al no poder ver la aeronave de EasyJet en el radar, no tenía conocimiento de sus acciones. Debía tomar una decisión inmediatamente, por lo que rápidamente le indicó al avión de American Airlines que descendiera a 31.000 pies. Los pilotos del vuelo 63 de American Airlines comenzaron a descender. El controlador, conteniendo la respiración, observó cómo la aeronave estaba parpadeando lentamente en su pantalla y notando que la altitud estaba disminuyendo. Repentinamente, se escuchó por radio la voz de los pilotos del vuelo de American Airlines, informando que habían avistado el avión de EasyJet desde el parabrisas, pasando justo por encima de ellos. Efectivamente se trataba del vuelo 6074 perdido de EasyJet. El controlador soltó un gran suspiro de alivio. Su peor temor no se había hecho realidad, pero por muy poco,
ya que los dos aviones estuvieron a tan solo 19 segundos de la colisión. Aunque la terrible experiencia había pasado, el avión de EasyJet aún estaba en el aire. La pregunta que le surgía ahora al controlador era, ¿por qué no respondía a los mensajes por radio? ¿Y por qué había desaparecido del radar? El controlador aún seguía aterrado, planteándose otro de los peores escenarios. ¿Habrían sido secuestrados? Los pilotos, ajenos a todo esto, seguían ocupados tratando de solucionar sus problemas de comunicación. Precisamente, también estaban preocupados por si los controladores interpretaban su conducta como un secuestro o como una acción hostil. Si los aviones de combate vinieran para interceptarlos, ¿cómo podrían los pilotos comunicarse con ellos si la radio no funcionaba? Además, ¿qué sucedería si por alguna razón necesitaran desviarse o cambiar de rumbo? Podría resultar en que fueran derribados. Esta fue una situación extremadamente estresante para la tripulación del vuelo 6074. La confusión les invadía en todos los aspectos. Después de que tanto el capitán como el primer oficial intentaron comunicarse, pero el control de tráfico aéreo no respondió, el capitán continuó siguiendo las acciones de la ECAM. Uno de los últimos elementos de la lista implicaba cambiar el transpondedor número 1 al transpondedor número 2. El transpondedor es el dispositivo que informa al control de tráfico aéreo sobre la posición del avión. Cuando el capitán realizó esta acción, de repente la pantalla se reactivó. Sin embargo, esto no aseguraba que el avión estuviera realmente transmitiendo una señal. Los números volvieron a aparecer, pero el resto de luces en el panel no se iluminaron. Los pilotos no tenían ni idea de si se estaba transmitiendo la señal, pero el controlador se sintió enormemente aliviado cuando el vuelo 6074 reapareció de nuevo en la pantalla del radar. El avión seguía en su ruta de vuelo a 32.000 pies, justo donde debería estar. El controlador intentó contactar nuevamente con la tripulación por radio, pero seguía sin recibir respuesta de los pilotos en la cabina. La tripulación comenzó a discutir qué código de identificación deberían configurar. El código de identificación, también conocido como código de transpondedor, es asignado por el control de tráfico aéreo al inicio del vuelo, para que la aeronave sea identificada en las pantallas de radar, diferenciándoles de otros aviones. El código que se había establecido en Alicante era el 5376, pero ahora, debido a la emergencia, los pilotos necesitaban actualizarlo. Hay 3 códigos de emergencia utilizados en la aviación, cada uno de los cuales se utiliza para señalar un tipo diferente de emergencia. El 7500 es el código para un secuestro, el 7600 es el código para un fallo de radio y el 7700 es el código de emergencia general. Los pilotos tomaron la decisión de que, dada la grave degradación de su aeronave, el código 7600, designado para un fallo en las comunicaciones, no describía completamente su situación. Su situación era mucho más seria que eso. Realmente estaban en una emergencia, así que el capitán configuró el panel del transpondedor con el código 7700 y presionó Identificar. El controlador observó que el código 7700 apareció en su pantalla. Sabía que cualquier problema al que enfrentaba la aeronave iba más allá de un simple fallo de radio. Sin embargo, aún no tenía información clara sobre el tipo de emergencia que estaban enfrentando los pilotos. Además, no sabía qué planes tenían los pilotos, aunque los propios pilotos tampoco lo tenían claro. La siguiente instrucción del ECAM indicó al capitán que intentara una solución clásica: apagar y luego encender de nuevo el generador número 1. El capitán siguió las instrucciones, pero no obtuvo respuesta. Los sistemas de la aeronave permanecieron apagados y, lo que es más, las luces indicadoras no funcionaron. El capitán no podía estar seguro de la posición real del interruptor. Era crucial restaurar la energía, ya que sería un gran desafío para el capitán y el primer oficial llevar la aeronave de manera segura al aeropuerto, en las condiciones actuales. En este momento, el capitán comenzó a reflexionar sobre lo que había sido inusual en este vuelo antes de que surgiera el problema. Lo primero que pensó fue que la APU, la pequeña turbina en la cola del avión, estuvo encendida durante todo el vuelo. Podría ser que la APU o su generador hubieran dejado de funcionar. Solo había una manera de confirmarlo. El capitán apagó y encendió de nuevo la APU.
Esperaban con ansias que los instrumentos de la cabina recuperaran su funcionamiento. Sin embargo, ese momento nunca llegó. Resultó que el problema no estaba relacionado con la APU. Parecía que nada de lo que intentasen funcionaba. Estaban a varias millas sobre el mar, sin contacto con el mundo exterior, y pilotando manualmente la aeronave. Además, existía una creciente posibilidad de que su situación empeorara pronto. ¿Qué pasaría si los instrumentos del primer oficial también fallaran? ¿Cómo llegarían al aeropuerto? ¿Y qué ocurriría si fueran interceptados por los aviones de combate? Los pilotos estaban perplejos y con cada minuto que pasaba, se les acababan las opciones. El capitán se comunicó con el sobrecargo en cabina para informarle sobre la emergencia y le indicó que debía preparar la aeronave para un aterrizaje de emergencia. Posteriormente, el sobrecargo regresó a la cabina de pasajeros e informó a los otros miembros de la tripulación, quienes comenzaron a preparar a los pasajeros para el aterrizaje de emergencia. Los pilotos se enfrentaban a una decisión crucial. Debían decidir si continuar hacia su destino original o desviarse hacia un lugar más cercano. Dada la gravedad de la situación y la posibilidad de no llegar a su destino final, continuar hasta Bristol en ese momento podría considerarse imprudente, especialmente teniendo alternativas más cercanas disponibles. Sin embargo, los pilotos eran conscientes de que, al desviarse de su ruta planificada, los aviones de combate podrían interpretarlo como una acción hostil. Sin la radio funcionando, sería muy complicado para los pilotos explicar su cambio de rumbo. No obstante, si seguían su ruta planificada hacia Bristol, aún existía la posibilidad de ser interceptados por los aviones de combate. Pero seguir su trayectoria de vuelo original disminuiría significativamente la probabilidad de ser derribados. Los pilotos evaluaron que otra ventaja de seguir hasta Bristol era que ya tenían la información meteorológica para ese aeropuerto. Dado que no tenían forma de comunicarse con el mundo exterior, la imposibilidad de obtener información meteorológica para cualquier otro aeropuerto influía en su decisión. Después de evaluar las posibilidades, el capitán decidió que seguir hasta Bristol sería la mejor opción. Aunque esto implicaba que el avión permanecería en el aire durante más tiempo, al menos garantizaba que el movimiento de la aeronave fuera predecible para el mundo exterior. Pero dadas las condiciones de la aeronave, los pilotos no sabían si serían capaces de detenerlo en la pista. El aeropuerto de Bristol cuenta con una de las pistas más cortas entre los aeropuertos internacionales del Reino Unido. Si otros sistemas de la aeronave, como los spoilers o los inversores de empuje, también hubieran dejado de funcionar, el avión podría salirse del final de la pista durante el aterrizaje. El capitán consultó el manual de referencia del avión, en búsqueda de las tablas que indican la distancia de frenado en diversos escenarios de fallo. En el manual no encontró una réplica exacta de su situación, pero era lo bastante parecida para considerar que la pista 9 en Bristol tenía suficiente distancia para detenerse. El capitán vio en el informe meteorológico que la pista de Bristol probablemente estaría seca, lo que hacía que la perspectiva de detenerse en ella fuera más realista. Por lo tanto, se decidió que intentarían aterrizar su avión averiado en Bristol. El capitán introdujo la ruta de llegada en la computadora de gestión de vuelo del primer oficial. Optó por una de las rutas de llegada estándar a la pista 9 de Bristol. Esta elección garantizaba que el comportamiento del avión fuera predecible para los controladores de tráfico aéreo, representando una amenaza menor. Cuando todo estuvo configurado, el primer oficial inició el descenso, mientras seguía pilotando la aeronave de forma manual. Normalmente volar manualmente a altitud de crucero nunca se hace en operaciones normales. Sin embargo, fue una tarea sencilla para el primer oficial. Él y el capitán estaban trabajando en equipo, de una manera que ninguno de ellos se sintió abrumado. Pero a medida que la aeronave descendía, sabían que las verdaderas preocupaciones aún estaban por delante. Con 142 personas en la parte trasera del avión, el sentido de responsabilidad era tremendo. De repente, el primer oficial comenzó a sentir frío y aturdimiento. Este fue un desarrollo preocupante. Eran síntomas de hipoxia. ¿Podría el avión estar despresurizando? Los pilotos pensaron usar sus máscaras de oxígeno, pero decidieron no hacerlo, ya que les dificultaría comunicarse y estaban a punto de entrar en una altitud respirable. El avión descendía en silencio, y los controladores en Londres lo estaban vigilando.
viendo que la aeronave continuaba hacia Bristol, su destino original. Llamaron al control de tráfico aéreo de Bristol y les informaron que un avión sobre la costa sur de Inglaterra estaba descendiendo y sin contacto por radio. Si continuaba su plan de vuelo, debería aterrizar en Bristol en cuestión de minutos. Los controladores en Bristol actuaron de inmediato, declararon la emergencia total en el aeropuerto. Ambulancias y bomberos se apresuraron hacia la pista, preparándose para lo peor. Todos los vuelos fueron suspendidos mientras el avión se acercaba cada vez más. En la cabina, un momento crucial esperaba a los pilotos. Estaban a punto de comprobar si los flaps se activarían, lo cual era vital para reducir la velocidad del avión y permitir un aterrizaje seguro. Si iban a aterrizar sin flaps, preferirían saberlo cuanto antes, mientras había tiempo para prepararse. Así que alrededor de las 12:20 hora local, el capitán movió la palanca de flaps hasta la primera posición. Los pilotos contuvieron la respiración, pero a los pocos segundos, sus instrumentos les mostraron que los flaps se habían desplegado con éxito. Al extenderse los flaps, podrían aterrizar a una velocidad normal, teniendo suficiente longitud de pista para poder detenerse a tiempo. Sin embargo, los flaps no eran lo único que la tripulación necesitaba extender antes de aterrizar. También debían asegurarse de que el tren de aterrizaje estuviera desplegado correctamente. El capitán bajó la palanca del tren de aterrizaje y los pilotos esperaron ansiosos, pero no se escuchó el familiar sonido del tren desplegándose. Las luces que indicaban que el tren estaba extendido tampoco se encendieron. Esta situación era lo último que los pilotos necesitaban en ese momento. Por suerte, en los aviones de pasajeros, siempre existe más de una forma de desplegar el tren de aterrizaje. El A319 está equipado con un sistema de extensión manual del tren por gravedad, que permite que el tren se despliegue por su propio peso. El capitán accionó la palanca que activaba este sistema, hasta que la puerta se desbloqueó y el tren de aterrizaje descendió lentamente a su posición final. Finalmente, el avión estaba listo para aterrizar, y fue responsabilidad del primer oficial llevarlo a la pista y detenerlo. Los pilotos no estaban dispuestos a asumir ningún riesgo y decidieron que en cuanto las ruedas tocasen la pista, el primer oficial frenaría bruscamente y aplicaría el máximo empuje inverso en los motores. Mientras el primer oficial descendía hasta la pista, el capitán hizo varios intentos de contactar con el control de tráfico aéreo por teléfono móvil, utilizando 2 teléfonos diferentes, pero sin éxito, incluso a una altitud bastante baja. No había más acciones que la tripulación pudiera realizar para establecer contacto con la torre de control. Aterrizarían en Bristol y por primera vez en sus vidas, aterrizarían sin autorización. Según la aeronave se aproximaba a la pista, la voz automatizada en la cabina anunciaba la altura sobre el suelo. El avión aterrizó y el primer oficial activó los frenos y la reversa de los motores. En ese momento la aeronave había reducido su velocidad en la pista. Finalmente, después de una experiencia aterradora y extraña, los 144 pasajeros y la tripulación estaban a salvo en tierra. En la cabina, los pilotos todavía estaban perplejos intentando comprender lo que había causado que el avión sufriera una pérdida de energía eléctrica tan catastrófica y por qué su lista de verificación no funcionó para restaurar la energía. La respuesta era que un contacto eléctrico defectuoso en uno de los transformadores había detectado un flujo de corriente, cuando en realidad no lo había, lo que provocó que el bus eléctrico principal se desconectara. Al hacerlo, desactivó todos los demás sistemas que dependían de él. Este fue un fallo eléctrico grave, y podría volver a ocurrir si sus sistemas fueran más redundantes. Por esa razón, el informe final recomendó que Airbus hiciera mejoras en su software que evitarían la mala interpretación de las corrientes eléctricas parásitas por parte de las computadoras de la aeronave. En cuanto a por qué la lista de verificación no funcionó para restaurar la energía, la investigación quedó perpleja. Probaron la aeronave cuando regresó a tierra y no pudieron replicar el problema. No vieron ninguna razón por la cual la energía no se transfirió al sistema, cuando el capitán presionó el botón correspondiente. Sin embargo, Airbus realizó cambios significativos después de este incidente que han reducido considerablemente la probabilidad de este tipo de escenario se repita. Por un lado, la pérdida de una única barra principal, que es la varilla de metal electrificada de la que el avión obtiene energía, ya no es suficiente por sí sola para evitar que las radios del avión funcionen. Esto significa que el fallo completo de la radio, experimentada por los pilotos del vuelo 6074,
no ocurriría si hoy se presentara una pérdida de energía similar. Además, Airbus ha implementado cambios significativos en su diseño. En lugar de depender de los pilotos para transferir la energía del sistema defectuoso al sistema en funcionamiento, la transferencia ahora se realiza automáticamente. Esto reduce significativamente el tiempo entre el momento en que se produce el fallo y su reparación, eliminando también la posibilidad del error humano. Finalmente, el informe argumentó en contra del diseño de los botones en la cabina de este avión. Se afirmó que estos pulsadores carecen de una de las funciones básicas del selector, que es proporcionar siempre una indicación fiable, inmediata e inequívoca de su activación. El informe recomienda que los fabricantes faciliten a los pilotos la identificación clara de la posición de sus interruptores, para evitar confusiones sobre si están activados o no. Estas valiosas lecciones han llevado a que los sistemas de las aeronaves modernas sean más seguros. No obstante, la habilidad y el trabajo en equipo de los pilotos involucrados en el incidente sigue siendo un elemento crucial en la seguridad aérea. Un Airbus A300 despegaba en una mañana tranquila, desde el aeropuerto John F. Kennedy, con 260 personas a bordo. Pero solo 106 segundos después de despegar, el avión cayó en picada sobre un vecindario de Nueva York. Nadie entendía qué había pasado. El vecindario entero quedó envuelto en llamas. No hubo llamadas de auxilio. No hubo advertencias. Solo una explosión que hizo temblar la ciudad. Otra vez. ¿Fue un atentado? ¿Un fallo mecánico? ¿O algo aún más inesperado? ¿O un fallo oculto que nadie quiso ver? Lo que descubrirían después no solo rompería corazones, también rompería mitos sobre la seguridad aérea. Esta es la historia del vuelo 587, una tragedia que ocurrió en pleno corazón de una ciudad que aún sanaba las heridas del 11 de septiembre, y que revelaría una verdad que sacudiría a toda la industria aérea. Era el 12 de noviembre de 2001. El sol apenas salía sobre el aeropuerto John F. Kennedy, y aunque era un día festivo, la terminal estaba llena. A bordo del vuelo 587, el ambiente era tranquilo, casi familiar. La mayoría de los pasajeros eran de origen dominicano, viajando para reencontrarse con sus familias. En la cabina, el capitán Ed States y el primer oficial Stan Mollin hacían los chequeos previos. Mollin, apasionado por volar desde niño, había seguido los pasos de su padre como piloto. Con más de una década de experiencia, se sentía cómodo en el asiento derecho del Airbus A300. Era un avión antiguo, sí, pero confiable. Todo estaba listo para lo que debía ser un vuelo de 3 horas y media hasta Santo Domingo. Pero el destino tenía otros planes. En aquella mañana del lunes 12 de noviembre de 2001, apenas 2 meses después del 11S, el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York operaba bajo fuertes medidas de seguridad. El vuelo 587 de American Airlines estaba programado para salir con destino a Santo Domingo, República Dominicana, un trayecto habitual para la comunidad dominicana en Nueva York. La aeronave asignada era un Airbus A300-600R, matrícula N14053, un bimotor de fuselaje ancho con casi 13 años de servicio. Había acumulado 27.000 horas de vuelo y 14.000 ciclos, cada ciclo siendo un despegue y aterrizaje. Era un avión robusto y certificado para operar, sin reportes técnicos alarmantes en días previos. Ese día, el vuelo fue asignado a la puerta 22 de la Terminal 8. A las 9 de la mañana, la tripulación recibió autorización para iniciar el rodaje hacia la pista 31L, una de las principales del aeropuerto, orientada al noroeste. A los mandos se encontraba el primer oficial Stan Mollin, de 34 años, un piloto con más de 4.400 horas de vuelo, de las cuales más de 1.800 fueron en el Airbus A300. Había sido contratado por American Airlines en el año 91. El capitán Edward States, de 42 años, estaba en el asiento derecho como supervisor. Hasta ese momento tenía más de 8.000 horas de vuelo, de las cuales casi 3.500 fueron como piloto al mando, y casi 1.800 eran en ese mismo modelo de Airbus. Llevaba trabajando para American Airlines desde el año 1985. Previamente había trabajado para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ambos eran considerados profesionales competentes por la aerolínea,
y la tripulación de cabina contaba con 7 miembros experimentados. A las 9:11 de la mañana, el control de tráfico aéreo les autorizó a iniciar el rodaje. A las 9:13:28, el vuelo 587 recibió autorización para alinearse y despegar desde la pista 31L. Delante de ellos, un gigantesco Boeing 747 de Japan Airlines, el vuelo 47, acababa de despegar. Esto era algo habitual, pero en este caso, el vuelo 47 dejaría una estela de turbulencia que tendría consecuencias fatales. La torre de control advirtió al vuelo 587 sobre la posible turbulencia de estela generada por el 747 que acababa de despegar. A las 9:14, el vuelo 587 inició su carrera de despegue con el primer oficial Molin a los mandos. Alcanzó velocidad de rotación y se elevó sobre la ciudad sin complicaciones aparentes. Pero lo que nadie sabía era que, en menos de 2 minutos, algo iría terriblemente mal. El rugido de los motores, una vibración familiar para la tripulación, comenzó a intensificarse a medida que el avión alcanzaba la velocidad de rotación. Sten Molin, concentrado, tiró suavemente de la palanca de control y la aeronave se elevó sobre la ciudad sin complicaciones aparentes. Sin embargo, la calma externa no reflejaba lo que se desarrollaba en el interior de la cabina. En la cabina, la tensión aumentaba de manera sutil pero palpable. Las manos de los pilotos estaban firmemente sujetas a sus controles, cada uno muy consciente de la responsabilidad que conllevaba el trayecto. Las voces del capitán y el primer oficial intercambiaban datos en un tono profesional, pero el silencio que seguía a cada interacción era pesado. La alerta por la turbulencia de estela del 747 aún resonaba en sus mentes. A las 9:14, las primeras señales de inestabilidad empezaron a manifestarse. Las alarmas de alerta de pérdida de control, aunque suaves, comenzaron a sonar en el panel de la cabina. En ese momento, ni el capitán ni el primer oficial podían prever la magnitud de lo que estaba por venir, pero la vibración extraña que comenzó a sentirse indicaba que algo no iba bien. ¿Lo sientes?, dijo el capitán States. Su voz era algo más grave de lo habitual, señal de su creciente preocupación. Molin, al mando, asintió y observó fijamente el indicador de velocidad en su panel, que parecía cambiar de manera errática. La agitación aumentaba. Las alarmas, primero tímidas, empezaban a intensificarse. El sonido de las alarmas en la cabina se mezclaba con el zumbido de los sistemas de alerta, creando una atmósfera cargada de tensión. El capitán States se preparó para intervenir si la situación lo requería, pero en ese instante nadie en la cabina podría haber anticipado el desastre inminente. La aeronave comenzó a moverse de forma irregular, a pesar de los esfuerzos de los pilotos por estabilizarla. Cada ajuste de los controles parecía empeorar la situación. La cabina se llenó de una sensación de impotencia mientras las alarmas seguían sonando, y la inercia de la aeronave no parecía ceder. La velocidad del aire se alteraba, y el estruendo de los motores retumbaba cada vez con más fuerza. A las 9:15, tan solo 103 segundos después del despegue, las condiciones de vuelo se volvieron catastróficas. La aeronave se desintegró en pleno vuelo, desmoronándose en pedazos que cayeron rápidamente hacia la tierra. El avión se desintegró en pleno vuelo y se estrelló en el barrio residencial de Bell Harbor, en Queens. Murieron las 260 personas a bordo y 5 más en tierra. La escena era indescriptible. Casas ardiendo, escombros esparcidos, y una columna de humo que se veía desde varios kilómetros a la redonda. A esas alturas, con el país aún traumatizado por los atentados recientes, el miedo a un nuevo ataque se disparó. Pero pronto, los investigadores descubrirían que la causa era otra, y aún más inesperada. La explosión estremeció el barrio de Bell Harbor a las 9:16 de la mañana. Una parte del fuselaje impactó directamente contra varias casas, provocando incendios instantáneos. Los motores y piezas del ala se desperdigaron por varias calles. Testigos relataron escenas de horror, llamas envolviendo hogares, autos ardiendo, cuerpos calcinados y un silencio abrupto, roto solo por gritos y sirenas. La comunidad en ese trágico instante quedó sumida en el caos. Muchos pensaron lo peor. Era imposible no hacerlo. Solo habían pasado 61 días desde los atentados del 11 de septiembre. El humo del World Trade Center todavía flotaba en la memoria colectiva. En apenas minutos, los canales de televisión interrumpieron su programación con imágenes aéreas del incendio.
Algunos reporteros hablaban de una posible explosión en el aire. Otros mencionaban una estela blanca antes del impacto. Las teorías comenzaron a circular a velocidad de vértigo. ¿Un nuevo ataque terrorista? ¿Una bomba a bordo? ¿Un misil? El FBI fue activado de inmediato. También el Departamento de Seguridad Nacional. La NTSB, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, envió un equipo completo al lugar. Pero entre la nube de teorías, una sola cosa estaba clara: el avión se había desintegrado en pleno vuelo, y eso no era común. La ciudad de Nueva York, aún en estado de duelo, quedó paralizada. Se cerraron partes del espacio aéreo. Se reforzó la vigilancia en aeropuertos y puntos estratégicos. La gente miraba al cielo con desconfianza. Pero mientras el país contenía la respiración, los investigadores ya tenían una pista clave. Algo muy inusual había pasado en el aire, y las pruebas empezaban a aparecer en lugares sorprendentes. Mientras los bomberos combatían las llamas en Bell Harbor, otro equipo comenzaba una búsqueda completamente distinta. Los investigadores de la NTSB empezaron a rastrear y recolectar restos del avión, tratando de reconstruir el rompecabezas del desastre. Fue entonces cuando encontraron algo que no cuadraba. A casi 1,5 kilómetros del lugar del impacto, en las aguas de la bahía de Jamaica, flotaba una enorme pieza del avión, el estabilizador vertical completo, también conocido como timón de cola. No se había desprendido al chocar con el suelo, se había separado en pleno vuelo. Ese hallazgo encendió todas las alarmas. El estabilizador vertical es una parte esencial de cualquier avión, encargado de mantener la dirección en línea recta. Que se soltara en el aire indicaba una fuerza colosal actuando sobre la estructura. Y lo más inquietante, no se encontraron signos de explosión, incendio o sabotaje en esa sección. Poco después, también se hallaron los dos motores, separados del fuselaje antes del impacto, y depositados en distintas calles del vecindario. Esto solo podía significar una cosa: el avión se desintegró antes de tocar el suelo. Con estas pistas, los investigadores empezaron a descartar un ataque terrorista. No había rastro de explosivos, ni señales de fuego a bordo antes del impacto. El perfil del suceso era distinto, más cercano a un fallo catastrófico que a una agresión externa. La atención se centró entonces en algo más complejo y técnico. ¿Había sido un fallo estructural? ¿O algo que ocurrió en la cabina de mando? Pero lo que revelarían las cajas negras más adelante pondría en jaque no solo a los pilotos, sino también a la propia industria aeronáutica. A las 9:14, el vuelo 587 despegó sin complicaciones desde la pista 31L. Todo parecía normal. Pero menos de 1 minuto después de levantar el tren de aterrizaje, la cabina comenzó a registrar turbulencia. Eran las estelas del Boeing 747, de Japan Airlines, que había despegado justo antes que ellos. El primer oficial Sten Mollin, que iba a los mandos, comenzó la sacudida. La respuesta del capitán States fue tranquila, incluso casual. Pero segundos después, Mollin comenzó a realizar una serie de movimientos bruscos con los pedales del timón de dirección, intentando corregir lo que él percibía como una pérdida de control lateral. Lo alarmante fue la intensidad y rapidez con la que Mollin aplicó estos movimientos. En lugar de pequeñas correcciones, pisó los pedales de lado a lado de forma agresiva y repetida. En un lapso de apenas 20 segundos, aplicó 5 fuertes oscilaciones completas del timón. El resultado fue devastador. A las 9:15:56, una serie de alarmas y sonidos de ruptura se registraron en la cabina. El estabilizador vertical se desprendió, provocando una pérdida instantánea de control. Casi al mismo tiempo, ambos motores se soltaron por la violencia de la oscilación. El avión entró en un picado irrecuperable. El último registro en la grabadora de voces fue un grito ahogado del capitán States. Duró solo 96 segundos desde el despegue hasta el final.
Los investigadores quedaron perplejos. ¿Cómo era posible que un piloto con formación de alto nivel provocara la destrucción del avión solo con el timón de dirección? ¿Era un error de juicio? ¿O había algo más profundo en el diseño o en la formación que se estaba pasando por alto? La tragedia había ocurrido en segundos, pero encontrar sus causas llevaría meses de polémica y desencadenaría una crisis en los manuales de entrenamiento de pilotos. A medida que la investigación avanzaba, el foco se desplazó del cielo al suelo, concretamente, al diseño del Airbus A300 y al tipo de formación que American Airlines estaba ofreciendo a sus pilotos. El informe de la NTSB reveló algo que dejó helados a muchos expertos. El timón de dirección del A300 era extremadamente sensible, más que en otros aviones de tamaño similar. En circunstancias normales, eso no representaba un problema, salvo si el piloto, como en este caso, aplicaba grandes movimientos de pedal a alta velocidad. Lo que descubrieron fue alarmante. El sistema de control del timón amplificaba los movimientos del piloto en lugar de suavizarlos. Así, lo que para Molin eran correcciones fuertes pero necesarias, en realidad estaban generando fuerzas laterales colosales en la cola del avión. El estabilizador vertical estaba diseñado para soportar una carga significativa, pero no para sobrevivir a 5 sacudidas extremas en pocos segundos. Fue esa secuencia lo que desgarró su base. Entonces surgió una pregunta clave. ¿Por qué un piloto entrenado reaccionó de forma tan agresiva? ¿Fue un acto imprudente o un resultado directo de su formación? La respuesta apuntaba a una falla sistémica. American Airlines había estado entrenando a sus pilotos para reaccionar con firmeza ante turbulencias. En los simuladores se enfatizaba la necesidad de usar el timón si el avión se sentía inestable. Pero nunca se les enseñó que a velocidades altas, esos movimientos podían destruir literalmente la aeronave. El manual de entrenamiento incluso contenía gráficos que exageraban la utilidad del timón como herramienta de control lateral, sin explicar sus riesgos. En cierto modo, el primer oficial Molin hizo exactamente lo que le habían enseñado. Sin embargo, un comandante de American Airlines, que voló varias veces con el primer oficial en el 727, declaró a los investigadores de la Junta de Seguridad que durante un vuelo, el primer oficial había sido muy agresivo con los pedales del timón tras encontrarse con turbulencia de estela. El comandante pensó que el avión había perdido un motor, y por tanto, centró su atención en los instrumentos de motor, y le preguntó al primer oficial qué estaba haciendo, a lo que éste respondió que estaba nivelando las alas debido a la turbulencia de estela. El comandante, que tenía los pies sobre los pedales del timón, pensó que el primer oficial había llevado el timón hasta sus topes máximos. Consideraba que la turbulencia de estela solo requería el uso de los alerones para nivelar las alas, y que el primer oficial no realizó ese tipo de maniobras. El comandante recordó haberse sorprendido por el uso que hizo el primer oficial del timón de dirección, e indicó que esas acciones no nivelaron las alas, sino que generaron movimientos de guiñada a izquierda y derecha, así como fuertes cargas laterales sobre el avión. Además, le indicó al primer oficial que su uso de los pedales del timón había sido bastante agresivo. Pero el primer oficial insistió en que el programa avanzado de maniobras de aeronaves de American Airlines le indicaba que debía utilizar los pedales del timón de esa manera. El comandante no estuvo de acuerdo con esto, y le dijo que el manual establecía que el timón debía utilizarse a velocidades más bajas, mientras le aconsejó revisar el manual cuando regresara a casa, y que fuera menos agresivo con los pedales del timón. La polémica fue inmediata. Airbus defendió el diseño de su avión. American Airlines culpó a la forma en que el piloto interpretó el entrenamiento. Y la FAA, la Autoridad de Aviación, fue criticada por no haber detectado antes esta debilidad en el sistema de formación. Una mezcla letal de un diseño sensible, una reacción excesiva y una instrucción incompleta. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Quién tenía la culpa final? Tras 2 años de análisis, reconstrucciones digitales y simulaciones en túneles de viento, la NTSB publicó su informe final en octubre de 2004. El documento no solo arrojaba luz sobre lo ocurrido en el vuelo 587, también destapaba errores profundamente arraigados en la industria de la aviación. El veredicto oficial fue claro. La causa probable del accidente fue la reacción excesiva del primer oficial, al encontrar turbulencias poco después del despegue.
Sus movimientos extremos del timón provocaron fuerzas laterales que excedieron el diseño estructural del avión, arrancando el estabilizador vertical. Pero eso no fue todo. La NTSB también apuntó fallos serios en el programa de formación de American Airlines, donde se había sobreestimado el uso del timón como herramienta de control, sin advertir los peligros reales de su abuso a altas velocidades. El informe puso en entredicho 3 actores clave. El piloto por su reacción desproporcionada. American Airlines por su instrucción técnica incompleta y en parte errónea. Airbus por el diseño de un sistema tan sensible y sin una protección adecuada ante usos extremos. American Airlines, aunque no fue directamente responsabilizada legalmente, modificó su programa de entrenamiento, eliminando referencias erróneas y revisando sus procedimientos de manejo del timón. Airbus, por su parte, reforzó la documentación técnica y colaboró en estudios para revisar las tolerancias estructurales de su flota. El accidente del vuelo 587 también llevó a cambios regulatorios. La FAA actualizó sus recomendaciones sobre el diseño de timones y sobre cómo entrenar a los pilotos en el manejo de turbulencias. Aunque los nombres de las víctimas se grabaron en un monumento en Rockaway Península, la herida en la memoria de Nueva York quedó abierta por mucho tiempo. No solo por la tragedia, sino porque ocurrió cuando el país aún lloraba por las víctimas del 11 de septiembre. Fue, en muchos sentidos, una segunda herida en la misma ciudad. La historia del vuelo 587 no es solo la de un accidente aéreo. Es la de un sistema que falló en varios niveles. Y de cómo a veces los errores más graves no están en el cielo, sino en lo que se aprende en tierra. El vuelo 587 de American Airlines no fue víctima de una tormenta, ni de un sabotaje, ni de un fallo técnico imprevisto. Fue víctima de una cadena de errores humanos, decisiones institucionales mal calibradas y un diseño que no perdonaba el más mínimo exceso. El primer oficial actuó creyendo que estaba salvando el avión. No sabía que en realidad lo estaba llevando al límite, un límite que jamás debió haberse alcanzado simplemente con los pedales. La tragedia de Queens no solo dejó 265 muertos, dejó una advertencia brutal a toda la industria de la aviación. No basta con construir aviones resistentes. Hay que formar pilotos con información precisa, realista y completa. Y hay que asumir que incluso los actos bien intencionados pueden desencadenar consecuencias fatales si el conocimiento no está bien transmitido. Hoy, el caso del vuelo 587 se estudia en escuelas de aviación de todo el mundo, como ejemplo de lo que ocurre cuando la teoría no coincide con la práctica. También como recordatorio de que en el cielo, la precisión no es un lujo, es la única garantía de volver a casa. 15 de enero de 2009. Aeropuerto de La Guardia, Nueva York. Un Airbus A320 de la compañía US Airways se prepara para un vuelo con destino el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, realizando escala en Charlotte, Carolina del Norte. A las 3 de la tarde hora local, los 150 pasajeros y los 5 miembros de la tripulación subían a bordo del Airbus A320 situado en la puerta de embarque. En cabina realizaban los preparativos mientras esperaban la confirmación de la torre de control para iniciar el rodaje a la pista de despegue asignada. Realizaron la demostración de emergencia y se aseguraron de que todo estaba en orden. El avión era un Airbus A320-214, propulsado por 2 motores turbofan CFM International 565B4P. La tripulación estaba formada por el comandante Chelsea Sullenberger, Sully, de 57 años de edad. Se había formado en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Tenía acumuladas casi 20.000 horas de vuelo, de las cuales casi 5.000 horas fueron en el Airbus A320, y también contaba con experiencia en planeadores, además de ser formador en aviación. Este hecho sería clave en el desenlace de esta historia. Le acompañaba en cabina el primer oficial Jeff Skiles, de 49 años, y con más de 20.000 horas de experiencia en vuelo, aunque no muchas de ellas en el A320. El resto de la tripulación estaba formado por las azafatas Donna Dent, Doreen Welsh y Sheila Dale en la cabina de pasajeros. Una vez recibida la autorización de la torre de control, se dirigieron a la pista de despegue. A las 3:24 hora local, el Airbus A320 de US Airways, los 150 pasajeros y los 5 miembros de la tripulación
se encontraban en la pista de despegue número 4. Era un día despejado, con apenas nubes en el cielo y vientos ligeros. Todo apuntaba que tendrían un vuelo sin complicaciones. El capitán Sully puso los motores a toda potencia, e inmediatamente el Airbus del vuelo 1549 de US Airways avanzaba a toda velocidad por la pista. El Airbus A320 alcanzó la velocidad de rotación y comenzó a elevarse. Finalmente despegaron del aeropuerto de La Guardia en Nueva York. Durante el despegue, todo marchó con normalidad, tanto que nada les hacía sospechar lo que estaba a punto de suceder. A los pocos minutos del despegue, se encontraban a unos 700 pies, en plena maniobra de ascenso. A las 3:25, el Airbus A320 de US Airways alcanzó los 2.800 pies de altura. Repentinamente apareció frente a la aeronave una inmensa bandada de gansos canadienses. El capitán Sully trató de esquivarlos, pero nada impidió que recibieran un gran impacto. Un gran estruendo resonó por toda la cabina. Lo único que tenían claro es que el sonido procedía del impacto de la aeronave con las aves que acababan de encontrarse de frente. Los gansos habían chocado contra el Airbus. Sin embargo, la tripulación aún desconocía si se habían producido daños y, en dicho caso, del alcance de los mismos. La duda rápidamente se despejó al aparecer en pantalla varios errores de advertencia. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, escuchaban fuertes golpes acompañados de un fuerte olor a combustible. Al observar a través de las ventanillas de la aeronave, varios pasajeros se percataron de que los motores se habían parado. En la cabina de los pilotos no tardaron en darse cuenta de que ambos motores habían sido afectados y se habían apagado. El capitán Sully tomó los mandos de la aeronave, mientras el primer oficial Skiles comprobaba la lista de verificación para tratar de reiniciar los motores. Mientras tanto, el Airbus A320 siguió ascendiendo hasta los 3.000 pies a una velocidad de 340 km por hora, unos 185 nudos. A partir de ese momento, comenzó el descenso en planeo, alcanzando una velocidad de casi 400 km por hora, unos 240 nudos. El primer oficial Skiles seguía intentando reiniciar los motores sin éxito. Se encontraban a unos 1.600 pies de altura, cuando el capitán determinó que no lo conseguirían. En ese momento se puso en contacto con la torre de control del tráfico aéreo. Cactus 1549, turn left heading 270. This is Cactus 1539. Hit birds. We've lost thrust on both engines, returning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. 220. Tower, stop your departures. Got emergency returning. Who is it? 1529. He bird strike. He lost all engine. He lost the thrust in the engines. He's returning immediately. Cactus 1529. Which engines? He lost thrust in both engines, he said. Got it. Cactus 1529. If we can get it for you, do you want to try to land 1013? We're unable. We may end up in the Hudson. All right, Cactus 1549. It's going to be left traffic to runway 31. Unable. Okay, what do you need to land? Cactus 1549. Runway 4 is available if you want to make left traffic to runway 4. Idiot. I'm not sure we can make any runway. What's over to our right? Anything in New Jersey? Maybe Teterboro? Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport. Do you want to try to go to Teterboro? Yes. Teterboro, Empire. Actually, LaGuardia departure guy, emergency inbound. Hey, guys. Cactus 1529 over the George Washington Bridge. Wants to go to the airport right now. Wants to go to our airport. Check. Does he need assistance? Yes, it was a bird strike. Can I get him in for runway 1? Runway 1, that's good. Cactus 1529, turn right 280. You can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. I'm sorry, say again, Cactus? Cactus 1549, radar contact is lost. You also got Newark Airport up at 2 o'clock in about 7 miles.
Eagle Flight 4718, turn left bank 210. 210, 4718. I think he said he was going in the Hudson. Cactus 1529, Houston. Cactus 1529, if you can, you got runway 29 available at Newark, will be 2 o'clock in 7 miles. Mientras tanto, en cabina, luchaban por hacerse con los controles de la aeronave, pero los motores no respondían. El capitán Chelsea Sullenberger, Sully, y el primer oficial Jeffrey Skill mantuvieron la calma y actuaron como dos auténticos profesionales. Evaluaron los daños, revisaron las listas de comprobación y trataron de reiniciar los motores sin éxito. Al no conseguirlo, declararon la emergencia a la torre de control para intentar regresar el aeropuerto. Pero no tardaron en darse cuenta de que esta maniobra era inviable en las condiciones que se encontraba la aeronave. Pasaron sobrevolando a tan solo 270 metros de altura el puente George Washington. Aunque inicialmente el capitán confirmó al control aéreo que aterrizarían en el aeropuerto de Teterboro, se dieron cuenta de que sería imposible, y además el riesgo aumentaría en tierra. Sin embargo, la segunda opción que se planteaban, el amerizaje en el río, no estaba exenta de peligro. Al contrario, se trataba de una operación de alto riesgo, ya que el impacto contra el agua podía ser de tal magnitud que ocasionase grandes daños, e incluso podría darse el peor de los finales. Además, en caso de que consiguieran amerizar, también estaba el riesgo de que el agua entrase dentro de la aeronave, lo cual dificultaría la visualización de las salidas de emergencia y la apertura de las puertas para poder evacuar a tiempo. Pero aunque lo consiguieran, y en el hipotético caso de que el agua no inundase la aeronave, la evacuación debía llevarse de una manera muy estructurada y realizarse en un tiempo récord, ya que en algún momento el agua podría entrar y terminar hundiendo el avión. El capitán Sullenberger en ese momento informó a la tripulación en la cabina de pasajeros que se preparasen para el impacto. A pesar de los riesgos, había decidido intentar amerizar en el río Hudson, ya que intentar aterrizar en tierra solamente incrementaba el peligro, tanto para los pasajeros como para las personas en tierra. Las azafatas prepararon la cabina e informaron a los pasajeros del inminente impacto. Pero los pasajeros no habían prestado atención a la demostración de emergencia, llevada a cabo minutos antes del despegue, por lo que muchos pasajeros no sabían cómo actuar en dicha situación inesperada. Los controladores del tráfico aéreo alertaron a la Guardia Costera para que todos los barcos que se encontraban en el río Hudson estuvieran informados y pudieran ayudar en las labores de rescate. El avión seguía su descenso en dirección al Hudson, mientras toda la tripulación y los pasajeros estaban preparados para el impacto. Los últimos momentos parecían interminables, pero finalmente sobre las 3:31, hora local, el Airbus A320 del vuelo US Airways 1549 se acercaba al río a una velocidad de 140 nudos, unos 230 km por hora, y realizó un amerizaje sin motores sobre las heladas aguas del río Hudson. A pesar de que todos esperaban un fuerte impacto contra el agua, el amerizaje se produjo de forma suave. En la cabina de mandos, aún no sabían si el amerizaje había tenido éxito, ya que al impactar con el agua, este había salpicado por todo el parabrisas impidiendo visualizar la situación momentáneamente. Tras unos instantes, el capitán Sully y el primer oficial comprobaron que el avión se había detenido en el río y todo parecía en orden. Ambos se miraron de arriba a abajo para comprobar que ninguno de ellos estaba herido. En ese mismo instante, comprobaron que el agua fluía por el suelo de la aeronave, llegando a la altura de sus tobillos. Había que evacuar a los pasajeros inmediatamente, antes de que fuera demasiado tarde. Inmediatamente el capitán Sully acudió a la cabina de pasajeros y dio la orden para comenzar una inminente evacuación, ya que las heladas aguas del río Hudson comenzaban a entrar dentro del Airbus A320. La tripulación comenzó a evacuar a todos los pasajeros. Abrieron las 4 ventanas de emergencia sobre las alas
y desplegaron la rampa hinchable en la puerta delantera derecha. La rampa de la puerta izquierda no se desplegaba, por lo que tuvieron que accionarla manualmente tirando de la palanca. Por si la situación no fuera lo suficientemente tensa, entraba agua por las puertas que estaban abiertas. Había un agujero en el fuselaje que permitía la entrada de más agua. Además, alguien abrió una de las puertas traseras de la aeronave, permitiendo que más agua entrase en el interior de la aeronave, dificultando así la maniobra de evacuación. Viendo que el nivel del agua estaba subiendo en el interior de la aeronave, las azafatas instaron a los pasajeros que seguían en la parte trasera del avión a no esperar en el pasillo central y saltar a través de los asientos para poder evacuar lo antes posible. Pero esto no era posible para todos ellos, ya que uno de los pasajeros se encontraba en silla de ruedas. También se encontraba a bordo una mujer que sostenía un bebé en brazos. Uno de los pasajeros se percató de esto y se hizo hueco entre el resto de pasajeros para proporcionarle ayuda. Finalmente, tras varios minutos de tensión, el capitán Sully se aseguró de que nadie quedase dentro del Airbus, completando totalmente la evacuación de todos los pasajeros y miembros de la tripulación. Realizar la evacuación en el menor tiempo posible era vital. No solo se trataba de salir de la aeronave, ahora se encontraban en medio del río Hudson a bajas temperaturas y con el riesgo de que la aeronave se acabase hundiendo. Había pasajeros esperando en las rampas de evacuación con el agua hasta las rodillas. Otros estaban en el agua con los chalecos salvavidas. Otros estaban en las propias alas del avión, y algunos, dominados por la tensión de la situación, se alejaron a nado por miedo al hundimiento de la aeronave o de una posible explosión. Cabe destacar que en esa época del año las temperaturas eran bajas y se encontraban a menos 7 grados centígrados, mientras que el agua estaba a unos 5 grados. Permanecer demasiado tiempo en contacto con el agua y con la temperatura del aire tan fría podía ocasionar la hipotermia de los pasajeros. Afortunadamente, los barcos de rescate no tardaron en llegar, ya que la torre de control había alertado a la guardia costera y a algunos barcos les había dado tiempo a acercarse a la zona del impacto. Rápidamente, 2 ferries comenzaron a recoger a los pasajeros. Poco después llegaron más barcos, incluidos los de la propia Guardia Costera de Estados Unidos. Por recomendación del capitán, recogieron primero a los pasajeros que se encontraban sobre las alas del Airbus. Después de 24 minutos de tensión, la evacuación se había finalizado por completo, trasladando a todos los pasajeros a los hospitales más cercanos. Mientras tanto, la cola del Airbus A320 del vuelo 1459 de US Airways se encontraba completamente sumergida en las aguas del río Hudson. A pesar de la magnitud del incidente, no hubo fallecidos. No obstante, 95 de los 155 ocupantes de la aeronave, entre pasajeros y tripulación, resultaron heridos leves, y 5 de ellos con heridas graves. Algunos de ellos tuvieron que recibir asistencia por hipotermia. Muchos de los pasajeros sufrieron posteriormente secuelas con flashbacks, insomnio, ataques de pánico, etc., incluido el controlador de vuelo que asistió en la emergencia. El avión, que se encontraba casi sumergido, fue remolcado fuera del agua y trasladado para realizar las investigaciones correspondientes. Al sacar el Airbus A320 fuera del agua, descubrieron que uno de los motores se había desprendido con el impacto del amerizaje. Posteriormente, este motor fue recuperado para su análisis. La primera evaluación realizada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, indicó que el vuelo 1459 de US Airways perdió potencia tras el impacto de sus motores con un ave. Esta conclusión fue contrastada al analizar tanto las grabaciones de voz de la cabina como los datos de vuelo. Se descubrió que 2 días antes del incidente, el motor derecho de la aeronave experimentó una parada en el compresor. Sin embargo, este fue reparado con éxito al sustituir un sensor de temperatura defectuoso. Posteriormente,
la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte descubrió pruebas de daños causados por el impacto de un objeto blando en el motor derecho, junto con residuos orgánicos, incluyendo una pluma. El motor izquierdo también presentaba impactos de objetos blandos, con abolladuras tanto en el rotor como en el borde de entrada de la cubierta del motor. 5 paletas guía de entrada de refuerzo estaban fracturadas y faltaban 8 paletas guía de salida. Ambos motores, a los que les faltaban grandes partes de sus carcasas, fueron enviados al fabricante para un análisis detallado. Más tarde, la aeronave fue trasladada a Kearney, Nueva Jersey. Los restos de aves encontrados en los motores fueron identificados mediante pruebas de ADN como procedentes de gansos canadienses, que normalmente exceden el peso que los motores están diseñados para soportar en caso de ingestión. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte utilizó simuladores de vuelo para evaluar la posibilidad de que el vuelo 1459 de US Airways hubiera podido regresar de manera segura al aeropuerto de La Guardia o desviarse a Teterboro. Es importante destacar que el informe de la NTSB consideró estas simulaciones como poco realistas, ya que el giro inmediato realizado por los pilotos durante las simulaciones no reflejaba ni tenía en cuenta el retraso de tiempo necesario para reconocer los impactos de las aves y decidir las acciones a seguir. De los 13 intentos del simulador de regreso a La Guardia, solo 7 tuvieron éxito, y solo uno de los 2 intentos de llegar a Teterboro tuvo éxito. Una de las simulaciones a las que se añadió un retraso de 35 segundos para permitir la toma de decisiones adicionales no resultó exitosa. Durante su testimonio ante la NTSB, el capitán Sullenberger afirmó que no había tiempo suficiente para llevar la aeronave hacia ningún aeropuerto y que de haberlo intentado, probablemente habría puesto en peligro tanto a los pasajeros a bordo como a muchas personas en tierra. La decisión del capitán Sullenberger fue la decisión acertada. El trabajo en equipo y la buena toma de decisiones por parte de la tripulación fueron la clave del éxito final de este vuelo. A raíz de este incidente, se llevaron a cabo mejoras en las aeronaves, incluyendo elementos útiles en caso de amerizaje, aunque la ruta no lo precise específicamente, y en la formación de los pilotos para aterrizajes en el agua, así como mejoras en las listas de comprobación en caso de emergencia. La tripulación del vuelo 1459 de US Airways fue condecorada y reconocida por el buen trabajo en este incidente. El milagro en el Hudson, nombre que recibió el incidente que involucró al vuelo 1549 de US Airways, representó un punto de inflexión crucial para la seguridad en la aviación. Este evento impulsó una exhaustiva revisión de protocolos, procedimientos y medidas preventivas, con el objetivo de reducir al mínimo el riesgo de colisiones con aves y sus posibles consecuencias. Aerolíneas y entidades reguladoras de todo el mundo incorporaron las lecciones aprendidas de este vuelo en sus programas de formación, procedimientos de emergencia y en el diseño de aeronaves, reforzando aún más la seguridad de los pasajeros. Uno de los resultados significativos del incidente del vuelo 1459 de US Airways fue una mayor conciencia acerca de las medidas para prevenir colisiones con aves. Los aeropuertos comenzaron a implementar estrategias mejoradas de control de vida silvestre para reducir la presencia de aves y otros animales cerca de las pistas y rutas de vuelo. Se enfocaron en medidas de control, como la gestión del hábitat, la utilización de sistemas de radar para detectar aves y técnicas de espantapájaros, todas ellas adquiriendo una importancia renovada para disminuir el riesgo de incidentes similares. Estas acciones contribuyeron a mejorar la seguridad operativa en los aeropuertos y en las áreas cercanas a las pistas de aterrizaje. Después de una minuciosa investigación de varios meses, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, propuso varias recomendaciones con el objetivo de fortalecer la seguridad de las aeronaves. Estas sugerencias abarcaron mejoras en el diagnóstico de problemas en los motores durante el vuelo, la mejora de las sesiones informativas de seguridad antes del despegue, y la ampliación de la formación en simuladores para incluir escenarios que involucren fallos de motores a baja altitud.
Estas medidas buscan elevar los estándares de seguridad y prevenir futuros incidentes. El incidente del vuelo 1459 de US Airways motivó a los fabricantes de aviones a revisar cómo podrían hacer que las estructuras y sistemas de las aeronaves fueran más resistentes a los impactos de aves. Investigadores e ingenieros trabajaron juntos para crear diseños de motores más robustos, utilizar materiales reforzados y desarrollar tecnologías innovadoras, con el propósito de hacer que las aeronaves sean capaces de resistir impactos de aves. Estos avances han fortalecido la capacidad de las aeronaves para enfrentar desafíos inesperados, ofreciendo así una mejora adicional en la seguridad de los pasajeros. La historia del vuelo 1459 de US Airways resaltó la importancia del entrenamiento para aterrizajes de emergencia en agua. Se llevaron a cabo revisiones exhaustivas en los programas de formación, con el objetivo de dotar a los pilotos y la tripulación de cabina con las habilidades necesarias para gestionar aterrizajes en el agua de manera efectiva. Se incorporaron simulaciones, escenarios y ejercicios prácticos en los planes de estudio de formación, asegurando así que los profesionales de la aviación estén bien preparados para responder de manera hábil a situaciones de emergencia relacionadas con el agua. La destacada actuación del capitán Sullenberger y el primer oficial Skiles resaltó la importancia crítica de la formación de los pilotos para manejar situaciones de emergencia. Las autoridades aeronáuticas y marítimas trabajaron conjuntamente para mejorar los procedimientos de coordinación en operaciones de rescate, asegurando respuestas rápidas y la integración efectiva de recursos. El incidente actuó como un impulsor para desarrollar protocolos de comunicación robustos y llevar a cabo ejercicios de formación conjunta. Esto garantiza una mayor eficacia en las acciones de rescate y una colaboración más fluida entre las entidades encargadas de la seguridad aérea y marítima. El capitán Sully y el primer oficial Skiles destacaron como héroes en el milagro en el Hudson. Su habilidad para mantener la calma en situaciones extremas y su rapidez de pensamiento frente a la adversidad demostraron la esencia de la importancia de los auténticos profesionales de la aviación. Las acciones del capitán Sully Sullenberger y del primer oficial Jeffrey Skiles no solo salvaron vidas, sino que también establecieron un estándar de excelencia en la habilidad de pilotar, ganando reconocimiento a nivel mundial. El capitán Sully fue condecorado con la Medalla de Maestría del Gremio de Pilotos y Navegantes Aéreos por su destacada contribución en el incidente del vuelo 1459 de US Airways. Después del exitoso rescate del Airbus A320 del río Hudson, y dado que a diferencia de la mayoría de las aeronaves involucradas en accidentes, la estructura no sufrió daños graves. Tras finalizar la investigación, el American International Group decidió donarlo al Museo de Aviación de las Carolinas.